Bienvenidos una vez más a Supersalud, Historias de Vida, el programa institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. Este es un espacio pensado para que los colombianos conozcan sus derechos y deberes dentro de nuestro sistema de seguridad social en salud. Hoy les vamos a hablar sobre la bipolaridad, un trastorno mental que ataca el 1% de los adultos colombianos. Esta enfermedad afecta sobre todo el estado de ánimo de quienes la padecen, teniendo episodios depresivos y de intensa motivación. A través del caso de Jorge Noriega conoceremos más sobre esta enfermedad. Esta es la historia. Tenía unas ideas extrañísimas, alcancé a tener delirios místicos, entonces me la pasaba metido donde los curas, donde las monjas y todas esas cosas. Luego de varios años de tener extraños pensamientos, ir a consultas con especialistas y hasta estar interno en hospitales psiquiátricos, supo que tenía un trastorno afectivo bipolar. Este trastorno afectivo bipolar tiene dos fases específicas. Una que es un episodio que llamamos maníaco o de síntomas maniformes y la otra que es un episodio depresivo, que es de depresión o de síntomas de tristeza. Es un trastorno del estado de ánimo. Cuando hablamos de afectivo es del estado de ánimo, de la forma en que yo me siento. Cerca de 15 episodios psicóticos fuertes ha experimentado Jorge desde el inicio de su enfermedad. Sensaciones que elevan sus pensamientos a situaciones irreales y confusas, como dar vida a objetos o tener delirio de persecución. Vivía con mi esposa, quien después de varios años finalmente se cansó y pues debido a que como perdí absolutamente todo, quedé prácticamente en estado de indigencia, entonces pues ella también se aburrió y empacó maletas y se fue un día, ¿no? Y es que en nuestro país un 1% de la población, es decir, cerca de 250.000 adultos colombianos, presentan este trastorno afectivo bipolar. El 1.5% de los pacientes tiene el trastorno de manera leve y moderada y aún no están diagnosticados. La genética juega un papel muy importante. Tener historia familiar de enfermedad bipolar es, digamos que, predisponente para que uno mismo pueda tenerla. Pero esta es una enfermedad que tiene un componente social y emocional también importante. Yo puedo tener la genética para esto, pero debo tener además como un disparador en el ambiente para que esta enfermedad empiece. El consumo de sustancias psicoactivas, el abuso del alcohol y el estrés son factores que pueden activar la enfermedad. Tener una vida agitada, sin descanso y con muchas presiones puede provocar una enfermedad mental. Si tú todo el tiempo estás fatigando tu cerebro, fatigando tu cuerpo, pues alguna respuesta ofrece tu cuerpo. Y normalmente, en este caso, es una enfermedad mental y depende de tu genética cuál sea la enfermedad que se dispare. Aunque para controlar la enfermedad se requiere un tratamiento farmacológico, los medicamentos no pueden ser el único camino para la recuperación. Cuando tú tienes un diagnóstico de una enfermedad bipolar o un trastorno afectivo bipolar, debes usar el medicamento, pero acompañado de un tratamiento psicoterapéutico hecho por un especialista, por un médico entrenado, es decir, un psiquiatra, o por un psicólogo que conozca bien las enfermedades mentales. ¿Quién mejor para sanar una herida que quien la ha experimentado en carne propia? Como logré finalmente entender qué era lo que me sucedía y la ayuda que recibí de la asociación me ayudó en mi proceso de estabilización y recuperar más o menos una vida pues medio decente. Entonces, en reciprocidad, yo resolví colaborar con la asociación ayudando a otras personas que estuvieran pasando por situaciones iguales, ¿no? Para evitar las crisis y las nuevas crisis y nuevas recaídas hay que bajarle al estrés y a las expectativas y a todo eso. Entonces, hoy en día mi estilo de vida es con cero estrés. Yo trato, prácticamente mi apartamento es mi clínica psiquiátrica, yo aquí me abstraigo de todo tipo de situaciones que me estresen. Ni siquiera el estrés de nada, ni el trasnocho, ni el trago, ni un estilo de vida muy, muy, muy saludable. La Ley 1616 o Ley de Salud Mental, sancionada recientemente por el presidente de la República y que está en reglamentación, busca impulsar acciones encaminadas a
lograr la inclusión social de los pacientes, eliminar el estigma y la discriminación, promover el buen trato y la prevención de violencias, prevenir el suicidio, prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, promover la participación social y ofrecer seguridad económica y alimentaria. ¿Qué es el Comité Técnico Científico? El Comité Técnico Científico es un equipo integrado por un representante de EPS, un representante de IPS u hospital y un representante de usuarios. Allí se evalúan y atienden los reclamos y solicitudes de los usuarios que requieren de tratamientos o medicamentos prescritos por el médico tratante que no están incluidos dentro del plan obligatorio de salud. El médico tratante debe solicitar al Comité Técnico Científico el estudio del caso para que el mismo dé respuesta. Estos comités deben reunirse al menos una vez por semana para estudiar las solicitudes que se presenten y deben también emitir un concepto técnico donde sustenten su decisión. Estos comités tienen 2 días hábiles para emitir su respuesta, de acuerdo a la evaluación médica respectiva para cada caso. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de Supersalud, historias de vida. Supersalud informa a todos sus vigilados que ya se encuentran disponibles los recibos de pago de la tasa para la vigencia 2013 en el sitio web www.supersalud.gov.co. Realice su pago oportuno antes del 13 de diciembre de 2013. Todas sus inquietudes son resueltas en De la Mano con Supersalud. Quisiera saber cuánto tiempo debo yo esperar para erradicar una incapacidad como empleador. Usted como empleador no tiene ningún tiempo para erradicar las incapacidades de sus trabajadores cuando éstas superen los 3 días hábiles. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que su empleado entregue la incapacidad, usted de inmediato puede proceder a erradicarla ante la EPS. Esta tendrá un término de 15 días para revisarla y hacer la liquidación de la incapacidad. Y en adición contará con 5 días más para proceder al pago de la misma. El pasado 7 de noviembre, el Gobierno Nacional aprobó la modificación de la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud. Hoy en Momento Experto, el superintendente Gustavo Morales Cobo nos cuenta de qué se trata este nuevo proceso de reestructuración al que se someterá la entidad. Veamos. Bienvenidos nuevamente a Momento Experto. Hoy hemos invitado al señor Superintendente Nacional de Salud, al doctor Gustavo Morales Cobo, para que nos hable, nos cuente él cómo avanza este proceso de reestructuración de la institución y de regionalización que el legislativo ordenó hace casi 2 años a través de la ley 1438. Doctor Morales, bienvenido. Muchas gracias. Bien, cuéntenos, arranquemos porque usted nos cuente cuál es el propósito hoy de ese proceso de reestructuración. El plan de desarrollo del presidente Santos ordena un cambio de filosofía para la Superintendencia de Salud. Dice expresamente que la superintendencia debe reformarse para volcarse hacia la protección de los usuarios. Eso es un cambio de filosofía, ese es un cambio de paradigma y la reestructuración que está a punto de expedirse apunta en esa dirección. Bien, vamos entonces paso a paso. Vamos la superintendencia a estar orientada hacia el usuario, pero obviamente para poderlo hacer han habido muchas críticas, entre otras la superintendencia cuenta con muy pocos funcionarios, eso hace que la entidad sea un poco débil en esas tareas de inspección, vigilancia y control. ¿Cómo va a ser esa nueva tarea de inspección, vigilancia y control? ¿Hay algo nuevo, distinto? ¿A qué le está apuntando? Claro, bueno, lo primero es que en la reforma a la salud que se está tramitando en el Congreso se modifican aspectos importantes de nuestra labor de inspección, vigilancia y control. Pero internamente, la forma más breve y clara de contestar tu pregunta es la siguiente. Nosotros aún no estamos como institución volcados a la protección al usuario. Es cierto que tenemos una delegatura cuyo nombre es precisamente ese, Delegada de Protección al Usuario,
pero buena parte de nuestras energías, de nuestros recursos, de nuestro personal está dedicado a cosas distintas a la protección al usuario, a mirar estados financieros, a hacer visitas de inspección, a hacer trámites internos que no impactan de manera muy clara la calidad del servicio al usuario. La idea con esta nueva reestructuración es justamente cambiar el énfasis y poner toda la entidad, en la medida de lo posible, en función del usuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, racionalizando y centralizando algunos procesos que son muy importantes para proteger al usuario, como el trámite de peticiones, como el trámite de quejas y como el trámite de reclamos. A partir del momento en que se apruebe la reestructuración en los próximos días, va a haber una dependencia con un número alto y de buena calidad de funcionarios dedicada a atender esas peticiones, quejas y reclamos de manera exclusiva, de tal manera que vamos a acabar con una dispersión que hay en ese tema en la Super, donde todo el mundo hace un poquito de eso, un poquito de atención al usuario, pero nadie es doliente ni responsable directo de eso. Lo segundo es que vamos a fortalecer la delegada que hace inspección y vigilancia habitual, diciéndole que se concentre solo en eso, en hacer inspección y vigilancia, y que la parte sancionatoria, que consume muchos recursos pero ya no le interesa tanto al usuario, se pase a otra entidad, a otra dependencia interna que va a ser nuestra delegada de procesos sancionatorios. Con esos ejercicios de racionalización creo que vamos a contribuir mucho a que los usuarios se sientan mejor atendidos. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar que vamos a tener una oficina de comunicaciones adscrita al despacho, cuyo propósito esencial va a ser enseñarle al usuario cuáles son sus derechos y deberes en el sistema. Eso es una labor que no puede ser una campaña publicitaria de 6 meses, tiene que ser todos los días cambiando estrategias y demás. Bien, eso en cuanto al usuario, pero en cuanto a los vigilados, ¿qué tiene previsto su administración para la inspección, vigilancia y control hacia ellos? Muy bien, lo primero, y eso digamos tiene que ver con esta nueva filosofía, pero no necesariamente se va a ver reflejado en el decreto, sino que se hace por otros caminos, es que estamos reduciendo los trámites. En el momento que estamos grabando este programa, estoy firmando una circular que elimina, por ejemplo, un pequeño trámite que, aunque era una actuación menor en nuestro gran esquema de las cosas, le generaba un gran dolor de cabeza a nuestros vigilados, y es el trámite que obliga a que nos pidan permiso previo para hacer campañas publicitarias. Entonces ahí estamos haciendo cosas para facilitar la vida a los vigilados, pero también al mismo tiempo tenemos que exigirles más. ¿Qué va a pasar? Que ahora los vamos a mirar ya no solo desde el punto de vista de si cumplen o no cumplen las normas, eso lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, pero también vamos a mirar cómo están administrando sus riesgos. El nuevo decreto propone la creación de una delegatura de riesgos que va a preguntarle al vigilado, sea EPS, sea IPS, o sea entidad territorial, o sea FOSIGA o Salud Mía, si se aprueba la ley nueva, usted, ¿qué riesgos tiene en su funcionamiento? Operativos, tecnológicos, de salud, financieros, jurídicos, y cómo está administrándose a sí misma para evitar que esos riesgos sucedan. Y nosotros vamos a vigilar que tengan esos sistemas en curso, vamos a vigilar que estén implementados y como yo he explicado esto en los distintos foros, vamos a tratar de que de esa manera no entremos a actuar cuando ya se nos murió el bebé en la sala de espera, cuando ya se quebró la EPS, cuando ya hubo que cerrar el hospital por malos manejos, sino que entramos cuando todavía se puede evitar llegar a esos extremos. ¿No quiere eso decir, por supuesto, que no dejará la entidad de sancionar cuando haya lugar a sanciones? Ah, por supuesto. Como te decía al principio, no solo no vamos a dejar de sancionar, sino que lo vamos a hacer de manera mucho más eficiente, porque no solo, como ya expliqué, vamos a tener una delegada dedicada a la sanción, de tal manera que esa sea su única función y se concentre en eso, sino que además, gracias a la ley, entre otras cosas, los procesos sancionatorios nuestros ahora van a ser orales. Hoy en día, un proceso que se abre en el 2008, en el 2009, apenas se está cerrando 5 años después. Yo estoy aún firmando resoluciones de sanción de hechos ocurridos hace 5 años, porque el trámite escrito es engorroso, mientras va y viene el expediente, mientras los abogados presentan los alegatos, mientras el expediente sube de una instancia a otra.
En un proceso oral, como lo está haciendo la Procuraduría, como lo están haciendo otras superintendencias, todo se discute en una audiencia. La audiencia puede durar 1 o 2 días, pero al final de la audiencia está resuelto el problema. Y luego, por supuesto, los vigilados tendrán derecho a controvertir esas decisiones ante los jueces. Pero la oralidad del sistema nos va a permitir hacer unas sanciones mucho más eficientes. Y claro, las sanciones tienen un efecto disuasivo importante. Cuando un vigilado ve que al vecino lo sancionaron severamente, probablemente va a dejar de incurrir en la misma conducta. Bueno, doctor Morales, sabemos que este es un tema de interés para el país, así que quiero invitarlo a una segunda entrevista. Creo que aquí finaliza entonces esta primera parte y a ustedes los esperamos para que continuemos en nuestro próximo programa con esta interesante entrevista al señor Superintendente Nacional de Salud. Vamos de nuevo a unos mensajes institucionales, pero los invitamos para que se queden con nosotros aquí en Supersalud, Historias de Vida. Ya volvemos. Entérese de todas las noticias generadas por la Superintendencia Nacional de Salud. Este es nuestro Super Boletín. La tasa de supervisión y control es un valor que todos los sujetos vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud deben pagar a la entidad por concepto de inspección, vigilancia y control. ¿A quiénes se les cobra esa tasa? La tasa que se cobra a las entidades vigiladas de la Superintendencia Nacional de Salud se hace con el objetivo de garantizar la inspección, vigilancia y control que se le hace a estas entidades. ¿Cada cuánto se hace este cobro? Esa tasa de inspección, vigilancia y control se cobra anualmente, se puede hacer en una o varias cuotas. El cobro se le hace a las personas de derecho público o privados, con algunas excepciones como son las loterías y beneficencias. Solamente pagan la tasa las personas jurídicas y están exceptuadas las personas naturales. ¿Hasta cuándo puede el vigilado pagar la tasa? La Superintendencia Nacional de Salud en todas las vigencias, todos los años, establece las fechas de pago oportuno. Para el caso de la vigencia 2013 se estableció como fecha máxima de pago el 13 de diciembre. Señor vigilado, a continuación le explicamos el paso a paso para realizar el pago de la tasa de inspección, vigilancia y control. Primero ingrese al sitio web www.supersalud.gov.co. En la parte superior derecha encontrará el vínculo Pagos en línea. Ingrese en la opción Pago de tasa. Allí encontrará 2 pasos. En el paso número 1 podrá verificar su estado de cuenta dando clic en el vínculo Ver estado de cuenta. Digite allí el NID que le corresponde. En la siguiente casilla escoja el tipo de vigilado que es e ingrese el código de seguridad. Luego dé clic en la opción Consultar. A continuación encontrará un listado de datos básicos y la información sobre saldo a capital e intereses y la deuda total. Adjunto encontrará un cuadro que especifica la información por vigencias y periodos. También puede emplear el paso número 2, que le permite ver y descargar el recibo para pagos en cajas de los bancos. Primero digite el NID de la entidad y el tipo de vigilado que es. Luego dé clic en la opción Aceptar y allí se generará el recibo. Posteriormente saldrá el recibo con una copia para el banco y otra para el cliente. En este recibo se detalla el total del capital de las vigencias anteriores y sus intereses, el valor de la última vigencia liquidada y el total a pagar. Conozca todos los eventos programados por la Supersalud en su recorrido por todo el territorio nacional. Tome nota en Agenda Supersalud. El 20 y 21 de noviembre se reunirán el Comité de Moralización y la Red de Controladores de Atlántico en la ciudad de Barranquilla para evaluar compromisos sobre el pago de cartera de las EPS a la red hospitalaria. La Supersalud realizará una consulta ciudadana el próximo 28 de noviembre en la ciudad de Villavicencio, lugar, Auditorio Universidad de los Llanos, sede San Antonio, barrio Barzal, calle 37, número 4102. En Ciénaga Magdalena, la Superintendencia Nacional de Salud llevará a cabo la próxima Feria de Atención al Ciudadano el 30 de noviembre. Próximamente en Cartagena, la Supersalud realizará el tercer simposio de participación ciudadana y el segundo foro de control social. Así llegamos al final de un capítulo más de Supersalud, Historias de Vida.
Si usted quiere contactarse con nosotros, visite nuestro sitio web www.supersalud.gov.co o llámenos a la línea gratuita nacional 018-513-700 o en Bogotá al 483-7000. También puede escribirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Recuerde que la Supersalud vela por la defensa de sus derechos como usuario. ¡Hasta pronto!